¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast. Bueno, uno nuevo o el primero, dependiendo un poquito de cómo hayáis llegado hasta aquí. Ya amenacé a todos los oyentes de Innovando con AWS cuando grabamos el capítulo relativo a la IA generativa en AWS, que seguro no sería el último. Pues no solamente no fue el último, sino que además, a modo de spin-off, lanzamos un nuevo podcast, en este caso centrado exclusivamente en IA generativa en AWS. Con lo cual, si venís de Innovando con AWS y estáis interesados en estos temas, os recomiendo que os suscribáis. Y por el contrario, si venís de Alucinando con la IA generativa en AWS y queréis oír temáticas tecnológicas, pero de ámbitos más allá de la propia inteligencia artificial generativa en AWS, pues os recomiendo que os suscribáis a Innovando con AWS. Dicho esto, independientemente de dónde vengáis, estáis todos bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy vamos a centrar el capítulo en casos de uso más pragmáticos cuando estamos hablando de IA generativa y nos centraremos en lo que sería estrategias para asegurar que los modelos fundacionales dan sus respuestas en base pues, a información acotada en el ámbito que nosotros queramos, en información de nuestra compañía, en documentos concretos. En general, evitar que estos modelos alucinen y se centren, en lugar de dar respuestas creativas, a dar respuestas que sean absolutamente correctas en el contexto que nosotros queramos. Hoy con nosotros va a estar Pablo Núñez, que es compañero arquitecto de soluciones especialista en Machine Learning e Inteligencia Artificial. Y simplemente comentaros, en todos estos capítulos del nuevo podcast vamos a intentar siempre dar recursos para los que quieran saber más. En este sentido, podréis ver en la descripción del podcast y del vídeo en YouTube, podréis ver pues, un link a un repositorio de GitHub que vosotros podéis seguir para pues, probar vosotros mismos todas estas cuestiones técnicas que vamos a ir discutiendo. Ya sin más, damos la bienvenida a Pablo y empezamos el capítulo. Pues bienvenido, Pablo, bienvenido a la playlist, al podcast. Antes de empezar a ponernos en materia, cuéntanos, por favor, un poquito quién eres, qué cargo ocupas en AWS. Bueno, primero que nada, Albert, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Bueno, yo soy arquitecto de soluciones en AWS. Estoy basado en Madrid y trabajo con clientes principalmente de educación y de salud. Así que, bueno, un poco como siempre, como todos los arquitectos, mi tarea es, bueno, trabajar con mis clientes de manera tal que ellos construyan, digamos, todo lo que construyan esté basado en mejores prácticas, que sea escalable, que sea confiable, en fin, que construyan las cosas de la mejor manera posible. Me comentaste, bueno, y sé por qué nos conocemos, que eres experto en el ámbito de la inteligencia artificial y machine learning, específicamente en el ámbito de la salud, y además eres biólogo. Cuéntanos un poquito, ¿cómo termina un biólogo en esta movida? A ver, bueno, es una historia un poco larga. Intentaré resumirlo un poco. A ver, toda mi vida, desde que tengo uso de razón, quise ser ingeniero electrónico. Pero luego, con las cosas de la vida, bueno, primero he dado con la química, he estado en Olimpiadas de Química, las internacionales, y de hecho, todo eso me ha hecho cambiar un poco, para el momento que llegué a la universidad, me había hecho cambiar un poco la forma de ver las cosas y me empezaron a interesar otros temas. Y tenía un tío que en particular era biólogo y me empezó a contar de la biónica, de la bioingeniería y bueno, la verdad es que en ese momento me interesó mucho y dije, bueno, me encantaría poder combinar la biología con lo que yo ya venía haciendo. Yo desde los 21 años trabajo de desarrollador, fue lo primero que empecé a hacer. Y bueno, a ver, el ordenador desde pequeño, de hecho recuerdo a mi madre que siempre decía que a mí los piecitos no me llegaban al piso cuando yo usaba el ordenador. Con lo cual es algo que traía de hace mucho tiempo. Y me gustó la idea de poder combinar las dos cosas. Cuando empecé a estudiar, la bioingeniería y la biónica no eran algo que estaban muy de moda, ni mucho menos. Entonces dije, bueno, estudio biología y por mi lado hago informática. Y bueno, al fin terminó siendo que me especialicé en fisiología. Eso también tiene que ver un poco con las neurociencias y demás, y eso también me llevó al machine learning.
y es donde me ha traído hoy. Muy curioso que Machine Learning es como un ámbito que está centralizando perfiles de sitios muy distintos, ¿no? Desde los matemáticos que por fin ejercen de matemáticos, que no tienen que hacer de programadores, que era casi una salida natural en este país, biólogos, gente más cercana a medicina, informáticos que hemos hecho otro camino, ¿no? Me acuerdo cuando estudiaba la asignatura de bioinformática, se llamaba en ese momento, que empezaba la asignatura hablando de la bomba de sodio-potasio de las neuronas. Digo, ¿para qué? O sea, yo quiero ser informático. Entonces, muy curioso ver cómo convergen distintos ámbitos precisamente en este ámbito, en este campo. Como experto en inteligencia artificial y machine learning, Pablo, entiendo pues que estás teniendo, ¿no? En el día últimamente muchas conversaciones con tus clientes. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de casos de uso que veas que empiezan allá a tener tracción, sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial generativa? Sí, por supuesto. A ver, veo unas cuantas cosas, pero en particular lo que estoy viendo son dos aproximaciones, dos vistas diferentes. Por un lado, es utilizar la IA generativa para hacer más disponible la información, para etiquetarla, para indexarla, para generar resúmenes, en fin, para facilitar el acceso y para reducir el tiempo que toma llegar a ese resultado que estás buscando. Por otro lado, también, por ejemplo, generar contenido para el usuario que lo necesita y generarlo a medida. Por ejemplo, estoy viendo clientes que generan preguntas de exámenes en base digamos, al corpus, al conjunto de textos o de información que tienen y también para hacerlo más acorde a cada alumno, ¿no? Todos tenemos diferentes formas de aprender y diferentes velocidades y la idea de estas empresas es hacerlo lo más ameno y cercano posible a cada alumno. Y bueno, también en salud, por ejemplo, estoy viendo resúmenes de historias clínicas y también, por ejemplo, en general, todos estos clientes muchas veces tienen centros de contacto, call centers, entonces también poder resumir información para facilitársela a la gente que coge el teléfono y, bueno, que quiere saber quién es ese cliente que está del otro lado y poder acceder a la información de manera lo más rápida posible. Ujú. Veo que si algo tienen en común, ¿no? Estos casos de uso, pues es que es un uso de la inteligencia artificial generativa, pero evitando que cree en exceso, ¿no? O sea, estamos hablando que lo que tiene en común es que se va a utilizar información de la propia compañía o de orígenes de datos conocidos, más allá de confiar simplemente en la información que se utilizó en su momento para entrenar el modelo fundacional, ¿no? Y por eso también, ¿no? Queríamos dedicar este primer capítulo del podcast, pues a lo que estamos empezando a ver, creo que no solamente tú, sino que creo que todos los que estamos en este campo, ah, que probablemente sea donde estén los primeros casos de uso reales en compañías en relación a la AI generativa, que es pues todo lo que hace referencia a procesar de manera distinta o de manera más simple información que ya tenía la compañía, ¿no? En este sentido, y ya empezando a entrar en materia, empezando a hablar de los conceptos que hay detrás, ¿cómo podemos conseguir, ¿no? Que un modelo fundacional, que al final es un modelo que se ha entrenado durante horas y horas y horas con un corpus de información enorme, cómo podemos hacer que responda de manera dinámica en base a información que no ha visto mientras estaba entrenando? Bien. A ver, primero que nada me gustaría hacer una distinción, porque muchas veces lo que escucho es que se habla de fine-tuning y de aprendizaje por transferencia o transfer learning como una manera de incorporar el modelo de información para que responda a preguntas o para que se refiera a un determinado conjunto de información que quizás tiene en privado un cliente. Y en realidad el fine-tuning el aprendizaje por transferencia, lo que permite es enseñarle al modelo a resolver una tarea en particular. Es relativamente costoso si lo comparamos con otros métodos para poder acceder a esa información, que me parece que es a lo que apuntamos aquí, ¿verdad, Albert? Exacto, sí, sí. O sea, al final fine tuning es también una estrategia útil, pero implica reentrenar el modelo, ¿no? Es otra manera distinta de decir un reentrenamiento del modelo. Si queremos tratar con información dinámica de una compañía que va cambiando quizás cada día, pues difícilmente es planteable, ¿no? Ese escenario en el que vamos reentrenando constantemente. Es posible también en algunos casos de uso, pero lo que vamos viendo, ¿no? Al menos yo también en mi lado es que quizás donde empiecen a haber más y más implantaciones es
en ese dinamismo, ¿no? Un modelo grande fundacional que ha visto un corpus de texto enorme, con lo cual es capaz de entender muy bien las relaciones del lenguaje, responder de manera natural, hacer resúmenes, etcétera. Pero luego la información sobre la que hace esos resúmenes, esos bullet points, esos dame en 4 frases o incluso hazme una rima, ¿no? Pues el contenido finalista, que ese contenido finalista no lo tenga el propio modelo, en base a que se haya reentrenado, sino en base a que se va a buscar en algún sitio, ¿no? En Exactamente. este sentido, si nos centramos en este tipo de estrategia, ¿cómo podemos estar seguros, ¿no? ¿Qué estrategias existen para estar seguro? Pues que las respuestas que nos da el modelo pues no alucinan. Sabéis que los modelos alucinan, de ahí un poco el nombre de este podcast también. ¿Cómo sabemos que no es excesivamente creativo en lo que atañe a la información que nos comenta? Ah, para asegurarnos eso, que es viable, ¿no? En un entorno empresarial. A ver, para asegurarnos de que el modelo no comience a alucinar, a generar estas respuestas creativas, lo importante es poder proveerle del contexto, es decir, darle la información en base a la cual queremos que formule la pregunta o la respuesta, lo que sea que estamos intentando generar. El resumen también puede ser. Entonces, en este caso lo que necesitamos hacer es tener nuestro contenido bien indexado y poder buscar en ese contenido. Y aquí es donde entra un poco lo que se llama búsqueda semántica, o también lo encontrarás como búsqueda neural o búsqueda por vectores, que en realidad lo que significa es que ya no buscamos por palabras clave. O sea, ya no, por ejemplo, si buscamos pacientes, digamos, con alergia, digamos, pacientes alérgicos. Si buscas Ujú, pacientes alérgicos en una búsqueda por palabras clave, buscará el texto que contenga pacientes o alérgicos. ujú, Cuando hablamos de búsqueda semántica, lo que hablamos es de traducir esa frase o esa oración, estos pacientes alérgicos, a una representación que le llamamos, en inglés se denominan embeddings, es una ujú, representación del significado. Es decir, estos embeddings son números, son un conjunto de números que están representados en un vector, es decir, que es conjunto de números uno detrás del otro, para hacerlo muy sencillo. Y estos ujú. números representan el significado. Entonces, teniendo esta representación de significado, podemos buscar cosas que se parezcan, ya no solamente por término, sino que ahora podemos buscar cosas documentos, también puede ser sonido, depende de lo que hayamos indexado, imágenes, vídeos, que tengan ese significado. Y esta información, entonces, se la podemos proveer al modelo. En lo que se llama, la técnica en inglés se llama Retrieval Augmented Generation, que es generación amplificada por recuperación de información. Lo Ujú. que significa, bueno, ya que sé que mi modelo puede alucinar, para evitar esa alucinación, directamente le proveemos la información que sabemos que no tiene o que no queremos que, acerca de la cual no queremos que sea creativo. Ujú. Cuando dices Entonces, proveer, lo digo para no confundir con hacer el fine tuning, que al final es otra manera de darle esta información, te refieres dinámicamente, en tiempo real, ¿no? O sea, en por tiempo real. estrategias de lo que se comenta prompt engineering, ¿no? O sea, a- Exactamente. obtenemos esta información y no le pasamos una pregunta al modelo, sino que pasamos al mismo tiempo una pregunta y el contexto sobre el cual nos tiene que responder, ¿correcto? Exactamente. Entonces, formulamos una pregunta. El prompt podría ser, y de hecho lo voy a inventar en este momento, podría ser, por ejemplo, que genere preguntas acerca del texto que le voy a enviar como contexto. Entonces, a partir del siguiente texto, genérame preguntas que se puedan responder a partir del texto. Y luego le copias el documento o lo que hayas recuperado de tu base de datos de textos o lo que fuera, y se lo envías al modelo y te lo devuelve. No hay fine tuning, no hay entrenamiento, se lo pasas, como bien dices, en la entrada. Ujú. Vamos a poner un ejemplo que sea más cercano a la realidad, ¿no? Sobre todo para la audiencia que sea menos técnica. Yo que sé, has comentado, por ejemplo, como caso de uso, lo que sería la generación de preguntas para un examen.
¿Cómo podríamos, o sea, efectos prácticos que se tendría que implementar, pues, por ejemplo, para que un profesor generase un examen que automáticamente te hiciese preguntas sobre, yo qué sé, el Lazarillo de Tormes, ¿vale? O cualquier texto. Bien, para comenzar, lo que tienes que tener es digamos que es un examen de literatura, pongamos un poco más de contexto, digamos que es un examen de literatura. Entonces, yo lo que quiero generar como profesor son preguntas acerca del Lazarillo de Tormes. Primero tengo que tener el texto del Lazarillo de Tormes y lo tengo que tener indexado y que sea posible buscar en ese texto. Entonces, por ejemplo, puedo buscar determinados pasajes o por capítulo y demás. Una vez que tengo ese texto, formulo un prompt que luego se lo pasaré al LM que diga, quiero que formules preguntas en base al texto. Y, por ejemplo, será un extracto de Lazarillo de Tormes. El modelo genera preguntas, me devuelve esas preguntas y luego yo como profesor tengo que tener una manera de seleccionar qué preguntas se adaptan más al texto y quiero usar en el examen. Ujú. En este caso, quizás no habría una búsqueda anterior, ¿no? Quizás ya tendríamos el Lazarillo de Tormes ya, en cualquier almacenaje. Imaginémonos un caso, ¿no? Que, pues yo qué sé, en el que, por ejemplo, lo que tenemos, o que queremos hacer es preguntar, pues, no sé, por ejemplo, sobre la documentación de AWS. Queremos que todas las respuestas estén en el contexto de documentación oficial de AWS. Aquí habría una búsqueda inicial, ¿no? Con lo cual tendríamos esa problemática, ¿no? De empezar a tener lo que llamamos una base de datos vectorial o de embeddings. En este sentido, ¿nos puedes contar con un poquito más de profundidad, pero tampoco sin llegar a detalle absoluto, ah, cómo, cómo podemos hacer para representar, ¿no? Un texto que puede ser de longitud variable, puede ser pequeño, grande, hablar de 500 cosas distintas? ¿Cómo podemos representar este texto computacionalmente para que luego podamos realizar búsquedas? Bien, a ver, voy a hacer una analogía. No sé si te has fijado que cuando vas a comprar un libro a una librería, por ejemplo, vas a comprar un libro de historia española. Entonces, tienes unos estantes con estos libros de historia que son exclusivamente de historia española. Pero al lado tienes historia mundial y al otro lado tienes historia de Europa. Todos los libros de historia en general están cerca. Si de pronto se te ocurre que luego de la historia quieres uno de cocina, quizás tengas que hacer unos metros. Y allí tienes cocina internacional, cocina española, cocina, no sé, latinoamericana. Entonces, con la información que indexamos pasa más o menos lo mismo. Estos embeddings, estos vectores, en este caso lo que hacen es apuntar a un lugar en un espacio. Es un espacio matemático, pero funciona más o menos igual que una librería. Información que es similar queda en zonas cercanas a las otras. Digamos, todos los pacientes con alergias parecidas o todos los libros de temas similares quedan indexados en una zona cercana, en ese espacio. Entonces, la manera en que buscas, digamos, que puedes hacer esta búsqueda semántica, es convirtiendo tu pregunta en un vector también, en un embedding también, y luego buscando en ese espacio que ya tienes indexado todos esos puntos que se parecen, que es similar a buscar, por ejemplo, un libro de historia entre muchos libros de historia, que están todos en los estantes más cercanos. Digamos, esa es la manera en la que buscas información cuando haces una búsqueda semántica. Ujú. Con lo cual estamos hablando, ¿no? Que lo que hacemos es convertir textos en vectores, ¿no? Sí. Ah, Hoy en día se habla mucho de bases de datos vectoriales o bases de datos de embeddings para eso. Ah, ¿Por qué no utilizar las bases de datos tradicionales? Ya permitían almacenar vectores, ¿no? Yo qué sé, por Um, ejemplo, pues una base de datos relacional. Ahí ya podríamos utilizarla para estos casos, ¿o no? a ver, para buscar vectores en el espacio y encontrar aquellos que están más cercanos, necesitas un tipo de índice en particular. Y necesitas utilizar algoritmos, por ejemplo, como el KNN o el HNSW, que son algoritmos que permiten buscar puntos en un espacio de puntos, todos aquellos puntos que estén más cerca o que estén relacionados. Una base de datos relacional
originalmente no tenía estos índices. Sí es cierto que hoy en día ya hay plugins o herramientas que nos permiten hacer eso, pero originalmente no tenían. Entonces, es por eso que empiezan a surgir todas estas nuevas herramientas. Vienen a solucionar un problema que hasta ahora no estaba del todo solucionado. Entiendo. Y también, o sea, entiendo la diferencia y de hecho es uno de los mensajes que tenemos en AWS, ¿no? Que se utiliza cada base de datos de la mejor manera. O sea, no fuerces una base de datos a un caso de uso, sino que escoge la mejor base de datos para cada caso de uso, ¿no? Lo que llamamos bases de datos de propósito específico. En relación a eso, por eso cada vez tenemos más variedad, ¿no? Entiendo esta parte. Pero quizás los oyentes que tienen ya más conocimientos sobre el portfolio de AWS, pues les vendrá a la cabeza Amazon Kendra cuando estamos hablando de búsquedas semánticas. Amazon Kendra es un servicio que ya tiene unos cuantos años y de hecho ya te permitía, ¿no? Indizar información, realizar búsquedas en base a procesado de lenguaje natural, con lo cual abre también este concepto, ¿no? Por detrás de embeddings. Creo que en ese momento ni tan siquiera existían el concepto de los embeddings, ¿no? Pero parecería algo parecido. ¿Podríamos aplicar Amazon Kendra a estos casos de uso? Sí, sí. A ver, Amazon Kendra tiene esta funcionalidad de búsqueda semántica, es decir, que permite buscar por significado y es muy sencilla de usar. Con lo cual, si tienes que construir a ver, si ya tienes documentos indexados en Kendra, no, no tienes por qué salir a buscar alguna otra solución. Puedes utilizar Kendra para comenzar a hacer este método de RAG, de búsqueda amplificada por recuperación de información. Y realmente, siendo serverless, también el coste de mantenimiento es muy bajo. No necesitas tener a nadie que esté gestionando clusters o haciendo actualizaciones. Y luego Kendra tiene algo que es, en mi opinión, súper cómodo, que es que te permite ingerir datos de muchísimos orígenes de datos. Con lo cual, tampoco tienes que escribir la lógica, ni configurar o instalar conectores que te permitan ingerir estos datos. Que si desarrollas una solución de cero, Ujú. por ejemplo, utilizando Amazon OpenSearch o bien pgvector, que es el plugin que puedes utilizar con bases de datos Postgres, que lo tienes disponible en Amazon RDS o Amazon Aurora, eh, tienes que hacer la ingestión, tienes que generar los embeddings, que todo esto no ocurre en Kendra. Entonces, luego entraremos en más detalle, ¿no? Las distintas opciones que tenemos en el ecosistema dentro del portfolio de servicios de AWS, ¿no? Para hacer tanto cálculo de embeddings como lo que sería las otras fases de Retrieval Augmented Generation. Soy incapaz, por cierto, de decirlo en castellano. O sea, no sé cómo eres capaz. Yo, de momento, no lo consigo. Espero poder hacer unos meses, pero me es imposible. Entonces, en este ámbito, cuando hablamos de RAG, Retrieval Augmented Generation, entiendo que básicamente pues habrá tres componentes, ¿no? O sea, el componente que tiene que encargarse de realizar el almacenamiento de los embeddings, ¿no? Y la búsqueda de estos embeddings. El componente, lo que sería el lenguaje largo, el lenguaje grande de capaz pues, de responder de manera natural una vez hemos dado el contexto. Pero aquí faltaría una pieza, ¿no? Que es cómo orquesto todo esto, porque al final estamos hablando, pues, como de dos pasos como mínimo, ¿no? O sea, me viene la pregunta, tengo que ir a ver cómo puedo responder a la pregunta en base a realizar una búsqueda a mi base de datos de embeddings y con todo esto armar un prompt y pasárselo al LLM, ¿no? ¿Cómo podemos orquestar todos estos componentes? Bien, a ver, generalmente hay lo que es, digamos, el bloque muy genérico es la aplicación de IA generativa. Pero hay librerías, por ejemplo, LangChain, que lo que te permiten hacer es orquestar todos estos pasos. También LangChain tiene el concepto de un historial de conversación para poder proveer de contexto al LLM, modelo de lenguaje grande, Ujú. y para orquestar todas estas diferentes partes. Que es al menos la librería que yo he visto que más se está utilizando en este tiempo. Tiene integraciones con muchísimas herramientas, con Amazon Kendra, con otras bases de datos
como por ejemplo Pinecone, con lo cual es una librería que lo que te permite hacer es no solamente esta orquestación, sino además la abstracción del lenguaje, del modelo de lenguaje grande. Por ejemplo, si decides utilizar un modelo hoy y mañana descubres que para tu caso de uso hay otro modelo que sirve, que tiene mejor funcionalidad, entonces en vez de tener que reescribir todo tu código, directamente hay una abstracción que se llama LLM que te permite hacer este cambio de manera más o menos sencilla. Y que, por cierto, ya se ha anunciado públicamente que estará disponible para Amazon Bedrock también cuando esté disponible el servicio. O sea que Así es. encaja. Hemos comentado ¿no? de estos 3 grandes bloques que se necesitan para implementar RAG, que una de las fases es el cálculo del embedding, ¿no? La generación del embedding. Sí. ¿Qué opciones tenemos para hacer eso en AWS? Hemos comentado Kendra, ¿no? Que esto ya te lo hace sin que tú tengas que hacerlo manualmente, pero ¿qué otras opciones tendríamos? A ver, en general hay muchísimos modelos. Por ejemplo, o mejor dicho, tendrás en Bedrock los modelos Titan para embeddings, que eso va a ser una posibilidad. Luego hay varios modelos que puedes desplegar directamente en SageMaker Jumpstart. A ver, si tuviera que hacer una comparación, Jumpstart te permite directamente desplegar un endpoint en SageMaker y consumir ese modelo. Es un poco más bajo nivel, pero también es un poco más flexible. Pero Bedrock lo que te permite es abstraerte totalmente de ese nivel de control y directamente utilizar los modelos por medio de una API. También, por ejemplo, puedes desplegar, si conoces Sentence Transformers, puedes utilizar cualquier modelo de Sentence Transformers para generar embeddings. En fin, modelos que tengas en Hugging Face, SageMaker, Jumpstart, Amazon Bedrock, son todas opciones que tienes. Yo diría más que suficientes como para indexar el texto que necesites. Con lo cual, estamos hablando, ¿no? Pues que tienes 2 opciones, ¿no? O sea, o utilizas un servicio de alto nivel como Amazon Kendra que ya te calcula el embedding además de almacenarlo automáticamente, o utilizas un modelo largo de lenguaje, pero que es diferente del modelo largo de lenguaje que te va a responder al prompt, sino que es uno específicamente que lo que hace es calcularte el embedding, ¿verdad? Entonces, Exactamente. la foto mental sería que primero tenemos que hacer una llamada a este modelo largo de lenguaje, que puede ser típicamente el asterisco embeddings, ¿no? Puede ser el nombre de un modelo, como puede ser en este caso Titan, pero Titan embeddings. O puede ser algún otro tipo, pero estamos ya en el ámbito de la I generativa, con lo cual tenemos que utilizar ya un modelo fundacional incluso para calcular el embedding. Sí, sí. A ver, si tienes poco texto o necesitas relativamente o tienes poco texto de entrada, lo que podrías hacer es utilizar directamente un modelo basado en transformadores más pequeño y ahí sí, digamos, te evitas el coste de un LLM. Eso dependerá de tu caso de uso. Si, por ejemplo, necesitas muchísimo contexto y necesitas, voy a mencionar, bueno, miles de tokens, 4.000, 8.000 tokens, ahora explico lo que es. Entonces, tendrás que irte a un LLM. Si por el contrario es poco texto o no tienes, digamos, la necesidad de usar un LLM, entonces, por el contrario, un modelo más pequeño basado en transformadores. Y agrego, los LLMs también están basados en transformadores, pero ya estamos hablando de modelos fundaciones, modelos mucho más grandes. Entonces puedes ir para algo más pequeño por un modelo de Sentence Transformers. Token, que mencioné la palabra, pongámoslo así, es la unidad básica o la unidad atómica que describe la información con la que pueden trabajar estos modelos. Traducido al humano vendría a ser, por ejemplo, una palabra o un carácter o un conjunto de caracteres. Dependerá de cada modelo, pero es esa unidad con la cual los modelos pueden trabajar y pueden generar la salida, la respuesta. Fíjate que si ni tan siquiera profundizar en lo que sería modelo largo de lenguaje final, que sería el que nos contestaría finalmente
haga pregunta más el contexto que hemos pasado. Ya estamos dando la opción de Kendra, estamos dando la opción de utilizar un LLM para generar el embedding y estamos hablando de otros modelos más simples para generar el embedding. Sé que te voy a atracar ahora mismo, pero como siempre hay tantas alternativas, imagínate que tuviésemos que construir cierto árbol de decisión para que alguien que atiende a podcast pues fuese capaz más o menos de saber qué sería adecuado, si tirar por Kendra, tirar por un LLM para generar el embedding o por un modelo un poquito más simple. ¿Qué factores crees tú que podría permitirles saber cuál es la opción más adecuada? A ver, yo creo que hay muchas cosas que entran en juego. En primer lugar, es si tienes las personas adecuadas con la formación adecuada, una formación Machine Learning, algún científico de datos que entienda los modelos y, digamos, si puedas poner en la balanza cuál utilizar y conozca las librerías y demás. Porque a ver, yo no recomendaría a un cliente que no tiene estos conocimientos dentro de su empresa ponerse a investigar, salvo que estuviera, digamos, que fuera algo estratégico. No recomendaría comenzar de lleno con Sentence Transformers y Hugging Face y demás. Kendra es una solución súper sencilla, serverless, que probablemente resuelva el problema a más del 70-80% de la gente que no tiene estos científicos de datos y que necesite digamos, que necesite construir algo relativamente sencillo. Porque, a ver, y ahí entonces doy el siguiente paso. Amazon Kendra, como todo, tiene sus pros y sus contras. Una de las contras es que no soporta para búsqueda semántica algunos de los idiomas que sí soporta para otro tipo de búsqueda. Entonces, por ejemplo, un idioma, si mal no recuerdo, como el italiano, no tiene soporte de búsqueda semántica. Supongamos que tienes que indexar texto en italiano, entonces ya Kendra no te soluciona el problema. En ese caso ya diría, bueno, empezar a ver, yo iría desde los servicios gestionados hasta a los no gestionados en ese orden. Y me focalizaría en qué tan flexible necesito que sea mi búsqueda. Porque de pronto si decides ir por una base de datos de vectores, que sí, que es súper potente y que es súper flexible y soporta una gran cantidad de algoritmos de búsqueda, pero no sabes qué algoritmo de búsqueda elegir y la tienes que gestionar tú mismo y tienes que desplegarla en un clúster de Kubernetes o de SS. Entonces, en ese caso, ya la complejidad empieza a ser más grande y la pregunta es, ¿qué quieres? ¿Quieres sentarte a investigar y a gestionar y demás o quieres resolver un problema de negocio? Entonces, yo diría, por ejemplo, de a pasos, lo siguiente a Kendra sería un Open Search, Amazon Open Search. Entonces, bueno, si además muchos de nuestros clientes ya tienen Amazon Open Search para búsqueda de texto completo, Full Text Search, con lo cual agregar la posibilidad de buscar por vectores nos agrega algo que tiene Amazon Open Search que no tienen otras soluciones, que es búsqueda híbrida, que es, puedo hacer una búsqueda semántica o puedo hacer una búsqueda de texto completo. Y ambas tienen digamos, sus pros y sus contras y tienen sus usos. Entonces, quizás ya haces uso de la búsqueda por texto completo, agregas búsqueda vectorial en el mismo servicio y no tienes que reentrenar a nadie. Entonces, por ejemplo, iría en el árbol, Kendra como lo más sencillo, Open Search si necesitas algo más de flexibilidad o si tienes un idioma no soportado por Kendra. Y ya luego sí, opciones del Marketplace, miras en la AWS Marketplace. Hay soluciones como Pinecone, está Weaviate, tienes Zealous Cloud, que es Milvus, y hay otras bases de datos más que también tienen opciones gestionadas sobre AWS.
Perfecto. Y esto además de la opción que habíamos comentado, ¿no? Para entornos quizás un poco más iniciales, de pues utilizar una base de datos relacional, como puede ser un RDS con los módulos que hemos ya sacado, pgvector, ¿no? Exactamente. pgvector tiene aún digamos, una pequeña contra, que es que el tamaño máximo de los embeddings que soporta, hasta la última vez que lo leí, eran 4096 elementos. Ciertos LLMs generan embeddings con mayor cantidad de elementos, hasta 16.000. Y bueno, si utilizas uno de estos LLMs, pgvector te puede quedar un poco pequeña. Así que esa es también una consideración a tener en cuenta, el tamaño del embedding. Y por otro lado, el tamaño del embedding también tiene que ver con un poco el rendimiento de la búsqueda, con la cantidad de espacio que necesitarás para almacenarlos, y también puede tener impacto en el coste, con lo cual eso también es un factor a tener en cuenta. Desde el punto de vista de coste, y hablando siempre de órdenes de magnitud, porque obviamente al final depende mucho de cómo, no solamente de tamaño, sino también de cómo interaccionas con una base de datos de embeddings o para búsqueda semántica. ¿Nos puedes dar alguna pequeña orientación sobre qué soluciones son un poco más económicas o cuáles son un poco más costosas? Sí, a ver, con Kendra tienes un coste inicial un poco alto, con lo cual si tu presupuesto es pequeño o es una prueba de concepto que no tiene mucha importancia o una demo, lo que fuera, Kendra es una solución relativamente costosa. Entonces, OpenSearch, en ese sentido, es un poco menos costoso que Kendra para comenzar. A ver, hay soluciones para hacer pruebas de concepto o demos, tienes soluciones que son súper económicas, casi a coste cero. Entonces, por ejemplo, puedes utilizar librerías, ya no bases de datos, librerías como FAIS, como USearch, que te permiten indexar en memoria y luego hacer consultas en memoria. Entonces, por ejemplo, te montas una aplicación de Streamlit y demuestras el concepto que quieres y luego ya sí te sientas a pensar una arquitectura más en serio. Siguiendo en temas de costes, algunas soluciones gestionadas de las que encontrabas en el AWS Marketplace o en general son de pago por uso. Entonces, ahí sí es importante ver porque varían los modelos y las tienes que dependerán de la cantidad de cómputo y memoria asociados o también del tamaño de los embeddings, con lo cual es importante tener en cuenta que el coste puede variar mucho y que no necesariamente es comparable, con lo cual es necesario también sentarse, hacer algunos cálculos, experimentar y ver cuál es la solución que da mejor rendimiento al coste que estamos buscando. En ese sentido, yo creo que es importante resaltar, ¿no? O sea, hemos venido hablando, ¿no?, de las distintas fases que tiene lo que sería Retrieval Augmented Generation. Es cuando se haga el cálculo de costes, tener en cuenta todos los elementos. Lo digo porque he visto yo en algunos clientes cómo se utiliza simplemente para hacer el cálculo de costes, pues lo que sería el coste del storage en base de datos. Pero si tú utilizas Kendra, por poner un ejemplo, ya no necesitas ejecutar un modelo largo de lenguaje para calcular los embeddings. Con lo cual, si quieres comparar esto pues con el uso de un OpenSearch, tienes que poner OpenSearch, pero en la ecuación también tienes que poner el coste asociado al cálculo del embedding, que en este sentido Exacto. también Kendra te lo da. Entonces, hay mucha variedad, siempre lo comentamos en AWS, ¿no? Damos soporte a clientes de naturaleza muy, muy distinta que cubren casos de uso extremadamente distintos, con lo cual ahí es importante tener en cuenta pues un poquito estos trade-offs que tiene cada aproximación, porque todas pueden ser válidas, pero probablemente para el caso de uso que tenéis ahora mismo en mente, para la compañía a la que representáis, seguro que hay una opción que es mucho mejor que las otras, aunque las otras también fuesen viables. Sí, y creo que por eso también estamos nosotros, los arquitectos de soluciones, porque son conversaciones que podemos tener con nuestros clientes y podemos ayudarlos a tomar la mejor decisión. Genial, pues oye, creo que nos hemos ponido un poquito técnicos, pero yo creo que estará un poquito el foco de este capítulo del podcast. Hemos llegado un poquito, ¿no?, a hablar de
bases de datos de embeddings, Retrieval Augmented Generation, y cómo se puede implementar en AWS, un poco partiendo de los casos de uso, ¿no? Y de que había como un mínimo común denominador de los casos de uso que has comentado, que era la necesidad de que lo que sería un caso de uso de inteligencia artificial generativa, pues responda en base a información pues, de un cliente, de una compañía o información concreta que nosotros queremos en un momento dado, que no estaba en el dataset de entrenamiento y que además no queremos que alucine, con lo cual que no responda de manera falsa, ¿no? En este sentido, y aunque ya nos has dado algunos casos de uso, ¿qué es lo que estás viendo que realmente, o tienes otros casos de uso que estás viendo que donde la AI generativa realmente tendrá un impacto en un futuro cercano? ¿O todavía ves muchos proyectos de prospección o estamos en ese entorno todavía artesanal de entender para qué se puede utilizar? A ver, veo un poco de todo. Por un lado, veo clientes que ya están haciendo experimentos y ya tienen, por ejemplo, esta generación de preguntas para exámenes, eso ya lo estoy viendo que algunos clientes ya están manos a la obra y están construyendo cosas y probando. O sea, todo lo que he visto está en fase de experimentación. Todo el mundo aún está intentando entender, bueno, cómo van a funcionar estos modelos, cuáles son las falencias que tienen, porque, a ver, quieras o no, aún falta muchísimo tiempo por delante, muchísimas cosas para entender cómo funciona esta tecnología que está en sus primeros días. Entonces, sí veo mucha gente trabajando y experimentando con estos modelos en casos de uso concretos, pero también veo que a medida que hablamos y vamos viendo nuevos casos de uso, van surgiendo nuevas cosas. Entonces, por ejemplo, yo creo que aún queda muchísimo por verse en salud. He visto también que algunas publicaciones donde ya están hablando de generar imágenes médicas a partir de modelos de difusión, donde, por ejemplo, puedes generar datos sintéticos. Los datos sintéticos en salud son muy importantes para poder entrenar otros modelos o para entrenamiento de personas, incluso para investigación, porque, bueno, justamente el dato en salud es algo privado, personal, y requiere un trato muy, muy cuidadoso. Entonces, si podemos generar datos que podemos utilizar libremente, que son idénticos o indistinguibles de un dato de una persona, que venga de una persona, entonces esto es algo que creo que tiene muchísimo futuro hoy en día. Pero sí, a ver, resumiendo, estoy viendo casos en concreto, como lo que hablamos antes de hacer la información más accesible, pero también estoy viendo que aún quedan muchísimos casos por descubrirse y por implementar. Perfecto. Pues oye, muy, muy interesante. Realmente yo creo que todo el mundo que esté metido en casos de uso o esté analizando escenarios donde la inteligencia artificial generativa podría aplicar, creo que es imprescindible que conozcan el concepto de RAG, de Retrieval Augmented Generation, o su traducción al castellano, que has comentado tú, que yo soy incapaz de pronunciar, porque aquí, esta es mi opinión, ¿vale? No es ciencia ni mucho menos, pero creo que, bueno, supongo que habéis visto que recientemente Gartner ha publicado pues el nuevo informe de tecnologías que están en la curva de hype, supongo que os suena. Entonces, la AI generativa ahora mismo está en pleno pico de expectativas sobredimensionadas, según Gartner. Sabéis que lo siguiente que viene es lo que se llama el abismo de la desilusión, con lo cual empezaremos a ver casos de uso que quizás no se pueden implementar, cosas que pensábamos que tendría todo sentido del mundo y el coste no lo justifica. Pero esto siempre será paso previo a lo que sería lo que Gartner llama, ¿no? A rampa de consolidación y finalmente el plató de la productividad. Uh, yo estoy convencido realmente que un porcentaje muy, muy elevado de los casos de uso que finalmente tendrán sentido que se cubran con AI generativa, tendrán precisamente implantadas estas estrategias como puede ser el Retrieval Augmented Generation. Porque está muy bien, tiene muchísimo efecto wow el ver pues cómo un modelo me puede responder haciendo una poesía.
pero probablemente habrá más casos de uso ya pensando en empresas finalistas, donde lo que realmente queramos es que todas las respuestas se ciñan estrictamente a algo que sería información de la propia compañía o un contexto de información que nosotros queremos garantizar que es el marco donde se encuentran las respuestas, ¿no? Disculpad este soliloquio, pero yo realmente soy un convencido personalmente que es una de las estrategias que más recorrido tendrán en el ámbito de la inteligencia artificial generativa. Y dicho esto, Pablo, simplemente, bueno, ya hemos comentado, ¿no? Que este capítulo de podcast quizás tenemos oyentes que para ellos sea el primer capítulo de la nueva serie centrada exclusivamente con AI generativa, pero también es, para que nos entendamos, una spin-off del podcast ya existente que se llama Innovando con AWS, y en el que tratábamos más temas, ¿no? En este podcast original siempre terminamos preguntando al ponente, pues, cuál era su servicio de AWS preferido, pero voy a cambiar, ¿vale? Voy a cambiar y como este capítulo está en los dos sitios, te voy a hacer dos preguntas, una que vendría del podcast original y otro que vendría de la spin-off. Pensando en el podcast original, ¿cuál es el servicio de AWS que más te gusta? Si tuvieses que quedarte solamente con uno. A ver, me lo pones difícil. Para mí, creo que por lo versátil que es y por la cantidad de cosas que puedes hacer con este servicio, AWS Lambda es para mí el servicio estrella. Incluso para Machine Learning tienes muchísimas cosas que puedes hacer tan solo con AWS Lambda. Así que ese es mi servicio favorito. Estamos hablando del servicio para simplemente ejecutar código y que te puedas olvidar de parches de sistema operativo, servidores de aplicaciones. Puramente pones tu función de código ahí que funcione y autoescala. Exactamente. Interesante. Y ahora sí, para terminar, la pregunta que será común a todos los capítulos del nuevo podcast. Y es, de todos los casos de uso de inteligencia artificial generativa que has visto, ¿cuál es el que más te ha impactado o el que tú crees que será especial, que tendrá especial relevancia? ¿Cuál es tu preferido, para que nos entendamos? Mira, viniendo del lado de la salud, yo creo que todo lo que tenga que ver con la generación de datos sintéticos va a tener muchísimo impacto y creo que es lo que más en este momento estoy esperando con ansias ver que se concrete. Eso es, yo diría que eso es lo que más ilusión me hace, ver que eso se concrete. Interesante, interesante porque yo creo que además rompe un poquito ciertos tabús que tienen personas cuando hablan de IA generativa, ¿no? Que lo ven quizás como una amenaza a sus puestos de trabajo. Estás planteando un caso de uso en el que realmente lo que hace la IA generativa es construir información para que profesionales pues se formen o tengan más calidad. Con lo cual me gusta porque es muy ilustrativo de este hecho de que no tenemos que tener miedo a la tecnología. ah, no es ni buena ni mala de por sí, sino cómo se utiliza, pero realmente es una herramienta que puede ser muy poderosa en muchos ámbitos. Pues, Sí. Pablo, encantado que hayas estado hoy con nosotros. Mil gracias por contarnos todo lo que nos has contado. No. Y a toda la audiencia, sean, ah, sean provenientes del antiguo pero todavía vigente podcast o sean nuevos que se hayan incorporado en Alucinando con la IA generativa en AWS, muchas gracias por haber estado con nosotros durante este rato y nos vemos en próximos capítulos. Muchísimas gracias, Albert. Gracias por estarme aquí y espero, si hasta pronto. Hasta luego.